Hola jóvenes señoritas, bienvenidos al curso de actualidad y el día de hoy vamos a estudiar la Constitución Política del Perú. Sí, esta que es un documento que da a conocer todas las leyes con las cuales se conduce nuestro Estado peruano. Así es la Constitución Política del Perú. Ahora bien, la Constitución es la llamada Carta Magna, o sea, la ley fundamental sobre la cual se asienta el derecho, la justicia y todas las normas de nuestro país. Y sobre esta base se organiza el Estado peruano. Sí, por eso que este documento de la Constitución es vital, es la ley de leyes sobre las cuales descansa todo cómo se debe administrar nuestro país. Y es de uso obligatorio dentro de los que son funcionarios, dentro de los que son políticos. O sea, la Constitución determina la conducta del Estado peruano y cómo debes proceder cuando tú eres funcionario de Estado, cuando asumes un cargo público. Todo se basa en la Constitución. Pero bien, pero nuestra Constitución pues no es la que conocemos, la de 1993 no es la que siempre existió. No. La Constitución Política del Perú tiene su historia. Ha habido muchas constituciones políticas dentro de nuestra historia del Perú y estas han ido cambiando de acuerdo a la situación y necesidades del Estado y también de los pobladores. Entonces la Constitución, desde que el Perú comienza en 1821 su vida como república, entonces ha habido documentos, cartas magnas, constituciones políticas que han orientado al país. Así que hoy vamos a conocer la historia de la constitución política del Perú. Sí, toda la historia. Y lógico, es importante irnos a cuándo? Irnos a 1821. ¿Quién es él? Es el general don José de San Martín. La Constitución Política de la República Peruana de 1823 fue el texto constitucional elaborado por el primer Congreso Constituyente del Perú. Instalado en 1822, era de tendencia liberal y fue promulgada por el presidente don José de San Martín el 12 de noviembre de 1823. Como tú bien sabes, San Martín promulga la independencia de nuestro país el 28 de julio de 1821. Y al promulgar esta independencia, San Martín entonces comienza a organizar, ¿qué cosa? A un grupo de representantes del pueblo, de la sociedad civil, y con ellos establece leyes, normas, y que luego son promulgadas 2 años después, porque en julio de 1821, ¿no? Promulga la independencia, pero pasan 2 años, o sea, un trabajo de 2 años, para reorganizar el Perú. ¿Por qué? Porque el Perú pues venía de una herencia no muy buena, pues no, el Perú había venido de la administración española y las leyes españolas eran muy distintas a lo que se pretendía en la República. Cuando se dice de tendencia liberal, es que el sueño, la idea de San Martín era de que la mayoría del pueblo puede elegir representantes y estos representantes puedan elegir al presidente y cosa que así democráticamente pudiese empezar, digamos, una administración de Estado correcta, ¿sí? Claro, hoy día te suena normal eso, pero en ese año, o sea, bonito así por la independencia del Perú, ¿no? Todos felices, aunque no todos, porque los criollos felices, pero los indios, como nosotros, no. Los negros se mantenían en la esclavitud, los indios no teníamos reconocimiento ciudadano. En fin, entonces, pero acá la idea era buena, o sea, la idea era de que cada ciudadano nombre, ¿qué cosa? A su representante y su representante nombre al presidente. Esa es la idea por eso se conoce como liberal. Pero luego, ¿quién aparece? Luego aparece Simón Bolívar. Y la Constitución para la República Peruana de 1826, más conocida como la Constitución Vitalicia, fue la segunda carta política del Perú. Fue elaborada por Simón Bolívar y fue de tendencia conservadora. Es decir, como ustedes bien saben, don José de San Martín, el gran general, vino, ganó batallas y luego en el transcurso liberó a la patria,
dio su independencia, pero todavía no teníamos de manera contundente la independencia. ¿Por qué? Porque fue Bolívar, pues en 1824, en la famosa batalla de Ayacucho, en las pampas de la Quinoa, ¿no? Fue allí que se selló la independencia americana y por lo tanto del Perú, porque cuando se ganó en la Quinoa, en Ayacucho, ¿no? Por fin allí las huestes españolas se rindieron y firmaron la capitulación. Cuando San Martín juramenta la independencia, todavía no habían firmado los españoles la rendición. Fue un arma estratégica declarar la independencia del Perú, aunque todavía había españoles en todo el territorio, pero fue Bolívar que pues vino y en realidad pues logró que se firme la despedida de los españoles, ¿no? Y la independencia de América, incluyendo la nuestra. Entonces luego Bolívar ya se sienta en el poder, San Martín se va y Bolívar, ¿qué cosa es lo que hace? Otra constitución. Y en esa constitución era lo contrario a la idea de San Martín, porque Bolívar pretendía un asunto vitalicio, una constitución con tendencia conservadora, porque para Bolívar no creía de que el ciudadano peruano, el criollo, no estaba listo para una democracia, no creía. Bolívar quería instaurar una especie de monarquía que gobierne junto con el pueblo, o sea, que haya un rey y que gobierne con el pueblo, con representantes del pueblo. Eso era la idea de Bolívar, ¿no? Una especie de monarquía, en la cual él sería pues uno de los que comienza a, digamos, a hacer pues el vitalicio, el primer vitalicio. Mucha gente estuvo de acuerdo, ¿eh? Porque Bolívar instauró una especie de país controlado, de país bien protegido, no solamente del entorno de afuera, sino también de dentro, ¿no? Entonces, Bolívar se hizo del poder así y así estuvo en el poder. Buen general, buen libertador, pero como administrador de un país y como político, no, pues no. Y ten en cuenta que Bolívar, ojo, Bolívar fue alguien que, venezolano y que fue presidente aquí en el Perú, después de habernos liberado. Ni qué decir de San Martín, que es argentino y que también vino al Perú a liberarnos. ¿Qué les parece? ¿No? Aunque se reconoce el mérito aquí en Tupac Amaru, porque Tupac Amaru fue el que inició la revolución en 1789, claro, 1789. Entonces, la revolución empezó un indígena, claro, pero ¿qué sucedió? Tuvieron que venir extranjeros para poder, ¿qué cosa? Promulgar la libertad, la independencia, incluso sellar la independencia americana. En fin, estamos hablando de la Constitución, así que vamos ahora a conocer la siguiente Constitución. La siguiente Constitución Política de la República fue declarada en 1828. Fue la tercera carta política del Perú y fue promulgada el 18 de marzo de ese año. El presidente para entonces era el mariscal José de la Mar y fue de carácter liberal y rigió hasta el 10 de junio de 1834. Interesante, ¿no? Aquí ya de la Mar asume otra posición. Recupera las ideas de San Martín, porque San Martín había propuesto una constitución liberal, recupera esas ideas y justamente las traduce en su nueva constitución que fue dada en el año 1828 y que duró pocos años, ¿no? 1834, en realidad pocos años. Luego viene otra constitución, la de 1834. Esta fue la cuarta Carta Magna del Perú, que fue discutida y aprobada por la Convención Nacional, nombre que adoptó un Congreso Constituyente que se reunió en Lima entre 1833 y 1834. Fue promulgado el 10 de junio de 1834 por el presidente provisorio, general José Luis de Orbegoso. Fue carácter liberal, tratando de limitar los excesos del caudillismo militarista. Acá hay que tener un ápice importante. Han notado que militares son los que han sido presidentes, ¿ve? En el caso de la Mar, militar, Bolívar, militar, San Martín, militar, ¿no? Y también el general José Luis de Orbegoso, militar. ¿Cuál era la idea de su constitución de Orbegoso? Justamente limitar los excesos del caudillismo,
Había mucho caudillismo en ese entonces en el país, 1833, 1834. ¿Qué es el caudillismo? El caudillismo es cuando todo lo dejamos en manos de un solo hombre y confiamos en ese hombre y pensamos que ese hombre va a ser la solución a todo, ¿no? Y eso es caudillismo. Y esos hombres que lideran todo se apropian y a veces hacen uso y abuso de su poder. Y eso, pues lamentablemente, incluso en momentos caóticos se van, ¿no? Dejan al país abandonado. Esos son caudillos. Los caudillos no son un buen liderazgo, porque mientras tienen el poder, hacen, abusan, pero cuando no lo tienen, luchan por el poder. Y cuando ya tuvieron el poder, luego se van. Entonces, eso es lo malo. La idea de esta constitución fue limitar los excesos, incluso del caudillismo militar, ¿no? Porque hasta ese entonces los militares eran los que tenían mucha influencia dentro de la vida de inicios de la República del Perú. Vayamos a conocer la siguiente constitución. Esta constitución, la quinta carta política del Perú, fue elaborada y aprobada por un Congreso General reunido en Huancayo, por lo que se le conoce también como la Constitución de Huancayo. Fue promulgada el 10 de noviembre de 1839 por el presidente provisorio de la República, Mariscal Agustín Gamarra, de tendencia conservadora. Reforzaba las atribuciones del Poder Ejecutivo y acentuaba el centralismo. ¿Qué les parece? Esta constitución tuvo como mayor aporte que fue en un congreso relacionado y hecho en Huancayo. O sea, Huancayo estamos hablando de una provincia destacada en ese entonces, ¿no? Huancayo. Allí se aprueba. Pero como ironía, esta constitución promueve el centralismo. ¿Qué es el centralismo? Es cuando todo está en un solo lugar. Por ejemplo, el Perú es un país centralista, porque en Lima está todo, en Lima. ¿Algún problema judicial final para solucionar? En Lima. ¿Algún problema tributario final para solucionar? En Lima. ¿Algún trámite de problemas que hubo en la titulación? En fin, todo es Lima. Presupuesto para pedir, hay que ir a Lima. Marcha de sacrificio, a Lima, para pedir cosas justas para el pueblo. El Perú es un país centralista, todo es Lima. Entonces esta constitución, ¿no?, acentuaba, dice, el centralismo. Y fue declarada en una provincia. Es como que nos escupan en la cara, ¿no? Eso es algo impresionante. En una provincia se acentúa el tema del centralismo limeño, lamentablemente, pero esta constitución fue luego, ¿qué cosa?, dejada y se hizo la siguiente constitución, aunque duró muchísimos años, pero la siguiente constitución fue en 1856. Fue aprobada y promulgada el 19 de octubre de este año por el presidente provisorio de la República, Mariscal Ramón Castilla. Tuvo una tendencia marcadamente liberal, antimilitar, descentralista y un sesgo anticlerical, que suscitó la Guerra Civil de 1856 y 1858. ¿Qué les parece? Esta constitución sí fue lo contrario a la constitución que fue elaborada en Huancayo, ¿no?, la de 1839. Esta constitución era distinta. ¿Por qué? Porque dice, tuvo una tendencia liberal, o sea, participación de todos. Antimilitar, porque ya, pues, ¿no?, hasta esa época militares gobernaban el país, incluso provisorios. ¿Y qué más? Apuntaba a la descentralización, que es algo importante, la descentralización. Y algo importante, que tenía el sesgo anticlerical, es decir, una especie de libertad de culto, ¿sí? Libertad de culto. Bien, fue esto promulgada cuando el gran mariscal Ramón Castilla era presidente, provisional, pero presidente. Y a él se le recuerda por qué. Porque liberó, pues, a los negros, dio una ley para liberar a los negros, que todavía eran considerados esclavos. Estamos hablando de 1856, o sea, ¿cuántos años después de la independencia todavía existía la idea de que el negro era esclavo? ¿No se supone que todos éramos libres desde 1821? Pero el indígena, los indios, seguíamos tratados como animales en esta época, ¿no? Y es algo que también no trabajaron mucho.
Sigamos conociendo más. La Constitución de 1860 fue discutida y aprobada por el Congreso de la República reunido en Lima en 1860. Fue promulgada por el presidente constitucional de la República, Mariscal Ramón Castilla, el 13 de noviembre de ese mismo año. Fue moderado y se dio porque hubo un acuerdo después de la Guerra Civil, ¿no?, entre conservadores y liberales, que transaron para otorgar al país una constitución, ¿qué cosa? Una constitución más responsable, una constitución equilibrada, realista, superando así los extremismos ideológicos que habían imperado en la redacción de las anteriores cartas políticas. Esto fue una de las constituciones más maduras que tuvo el país de ese entonces, porque encontraba, ¿qué cosa? Un país recuperándose de la guerra civil. Sí, había una guerra civil interna entre peruanos, nos matamos, ¿no?, para lograr, ¿qué cosa? Cambios. Y estos que se mataron entre peruanos se llamaban unos conservadores y unos liberales. Los conservadores apuntaban a una idea de retornar al pasado, que según ellos estaba mejor. Y los liberales querían avanzar a algo y que el Perú sea más progresista, ¿no? Y hubo un conflicto permanente que involucró a muchos peruanos. Y ambos se dieron en la época en la cual fue presidente el gran mariscal Ramón Castilla, ¿no?, en casi dos procesos. ¿Ve? Y Ramón Castilla fue uno de los generales que muchísimo ayudó al país. Sí, sí, es reconocible a él muchas obras que incluso hasta ahora existen, ¿no?, y son referentes en el país. Así que avancemos, sigamos conociendo más constituciones y ahora viene la Constitución Política de 1867. Fue la octava Carta Magna de la República del Perú. Fue discutida y aprobada por el Congreso de 1867, el 29 de agosto de ese año, y promulgada el mismo día por el presidente provisional Coronel Mariano Ignacio Prado, de carácter liberal, y estuvo en vigencia unos pocos meses. ¿Ven? Esta constitución, posterior a la que promulgó Ramón Castilla, también otro general, ¿no?, Mariano Ignacio Prado, en este caso coronel, es el que también es presidente. Como verás, has notado, desde 1821 nuestro país ha sido gobernado por militares, ¿no?, militares, ¿no? Entonces, nuestra mano del país, en una buena cantidad de su historia, ha sido orientada por militares. Y esta constitución duró poco, ¿eh? Duró poco porque como fue extremadamente liberal, es decir, una constitución que beneficiaba a ciertos intereses particulares, ¿no?, para hacerse millonarios algunos, duró poco porque hubo mucha protesta, sí, hubo mucha protesta. Y luego aparece la siguiente constitución, la de 1920, la novena Carta Magna, ¿no?, de la República del Perú, que fue aprobada por la Asamblea Nacional convocada plebiscitariamente por el presidente provisorio de la República, Augusto B. Leguía, de carácter progresista. Ahora, tú dirás, aguanta, profesor, si esta constitución fue de 1920 y la anterior a esta fue la de 1867, ¿qué pasó? O sea, ¿duró cuánto? 1800, casi 50 años esta constitución. No, un ratito, vamos a hacer historia. Estamos hablando de 1867, ¿sí? Y el país entró en un conflicto permanente. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 1879? ¿Quién nos declara la guerra? Chile, claro, pues. ¿Y tú qué crees? ¿Que Chile la guerra nos declara así nomás? No, Chile se había preparado durante décadas para enfrentar al Perú, para hacernos la guerra. Y cuando nos declara la guerra, nos agarra, pero así, sin preparación. Si Chile nos ganó la guerra, fue porque el Perú no estaba preparado. El Perú estaba en permanente conflicto, por eso son presidentes provisorios, casi la mayoría, porque no había sido capaz de elegir presidentes democráticos, ¿no?, reconocidos y que tuvieran respaldo. La mayoría de presidentes que eligió el país hasta 1867 fueron pues personajes que no tenían respaldo y por lo tanto se ahogaban en sus administraciones. Y Chile nos agarró pésimo, por eso nos ganó. Y los pocos héroes que resaltaron en la guerra con Chile, Grau, Bolognesi, Alfonso Ugarte, el gran Andrés Avelino Cáceres, ¿no?,
y la figura de nuestros indios que defendieron, ¿no?, la invasión chilena en Vilcabamba, Villa de Pasco, ¿no? O sea, hay mucha historia ahí que contar, pero en fin, por eso el Perú, después del fracaso de 1879, 1880, 1881, 82, entró en recuperación el gobierno y nos costó años, décadas, darnos cuenta de lo que había pasado, de la derrota que nos habían infligido los chilenos, ¿no? Y fue realmente una vergüenza nacional todo lo que habíamos pasado. Es por eso que la siguiente constitución, recién cuando se ordena el país jurídicamente, 1920, 1920. Entonces, ¿cómo se gobernaba, profesor? El que llegaba a ser presidente. Ah, por decreto, pues. Por decreto gobernaba el presidente, ¿sí? Porque no había otra forma de salir, ¿no? Entonces, esta constitución de Leguía, en 1920, fue de carácter progresista ya, o sea, pensando en la necesidad nacional. Y se implementaron muchas medidas, innovaciones buenas en esta constitución, pero lamentablemente quedaron en el papel, ¿sí? Porque ya el Perú casi no era dueño los peruanos, ¿no? Para estos años. Claro, porque las minas quedaron a nombre de extranjeros y los extranjeros explotaban las minas usando a nuestros indios, ¿sí? En los grandes almacenes y tierras del norte sacaban azúcar, ¿no? Cosechaban arroz, pero ¿quiénes se la llevaban? Los extranjeros. Y los costeños trabajaban para un patrón. Era la época de los terratenientes que había en el país. Y aquí en Pasco había también eso, o sea, había esa explotación de los terratenientes, esa explotación de los gringos, de la Copper Corporation, la Cerro de Pasco, la empresa norteamericana, que empezó sus operaciones en 1900, ¿no? O sea, entonces, miren, había buenas ideas en esta constitución, pero no se llegaron a hacer realidad. ¿Por qué? Porque el papel dice aguanta mucho, pues aguanta todo, pero la acción es distinta. Sigamos conociendo más constituciones. La constitución de 1933 fue la 10ª carta política que fue discutida y sancionada por el Congreso Constituyente de 1931 y promulgada en 1933 bajo el gobierno del presidente Luis Sánchez Cerro. Fue moderada, en aspectos fortalecía el poder del Congreso y disminuía los privilegios del Poder Ejecutivo. Esta es una constitución muy madura, muy bien hecha y que duró décadas. Esta es la constitución que duró más tiempo, no porque hubo guerras. Sí hubo guerras, 1941, por ejemplo, el conflicto con Ecuador, ¿no? La guerra que empezaron algunos movimientos separatistas, en fin, pero esta constitución fue, digamos, la más estable que tuvimos a lo largo de nuestra historia del Perú. Y fue en el periodo de Luis Sánchez Cerro. Ahora, nosotros, los pasqueños, y principalmente los de Cerro de Pasco, no tenemos mucha simpatía hacia este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque Luis Sánchez Cerro, a ver, te doy el contexto. Mira, para 1930, ¿no? 1931, esa época, el departamento de Junín unía a Pasco y a Junín, como hoy se conoce. O sea, era un solo departamento, Pasco y Junín, con algunos distritos de Huancavelica, Huánuco, ¿no? Todo eso era uno. ¿Y sabes dónde era la capital de todo ese gran departamento del centro del Perú? La capital era Cerro de Pasco. ¿Sí? Nuestra ciudad era capital de Junín, del departamento de Junín, porque para este año, 1931, todavía no existía el departamento de Pasco, solo existía el departamento de Junín, cuya capital era Cerro de Pasco. Pero este presidente, sí, este Luis Sánchez Cerro, es el que ordena cambiar la capital de Junín. O sea, la capital que era Cerro de Pasco lo nombra a Huancayo. Y desde allí, pues, ya era todo. O sea, perdimos la capital. Y los serreños protestaron. O sea, hubo tanto así que a este presidente, a este militar, lo mata un serreño. El Zorro Jiménez. Sí, un serreño aprista. Lo mata, le dispara. Él muere asesinado. Perdón, lo asesinan. Sí, porque parte de la ira popular serreña era pues que había cambiado la capital aunque algunos dicen no, fue por otras razones políticas, porque Sánchez Cerro fue uno de los que persiguió
a los apristas en esa época como nadie, ¿no? Fue un presidente que persiguió a apristas, los metía a la cárcel, los mandaba a desaparecer. También, ¿no? También, pero sí sabemos que el asesino de Sánchez Cerro fue un serreño aprista. Eso como anotación histórica y cultura general. Bien, sigamos. ¿Y luego qué constitución viene? Viene la Constitución de la República del Perú de 1979. Fue la 11ª Carta Magna de la República y fue redactada ya cuando finaliza el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Esto se realizó en 1978 para facilitar el retorno de la democracia tras una década de gobierno militar. Dicha asamblea fue presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre. Así es. En 1968 los militares toman el poder, hacen un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque Belaúnde, que era presidente entonces, don Fernando Belaúnde Terry, era presidente, hizo algunas cosas que no agradó a todos, como entre ellas el famoso contrato del petróleo peruano, ¿no?, hacia una extranjera. Entonces fue en crisis que entró el gobierno y los militares toman el poder. Y estuvieron en el poder casi 10 años, o sea, hasta 1979, porque en 1980 comienza un nuevo gobierno democrático. Y justo gana también Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Durante casi 10 años los militares asumieron el poder del Perú. Y es por eso que si tú le preguntas a tu abuelo o a tu abuela cómo fue el gobierno militar, tienen sus puntos de vista, que fue bueno, porque la educación era militar. Los valores cívicos eran más importantes. El respeto era fundamental. El servicio militar obligatorio era fundamental dentro de la sociedad peruana. Entonces había ciertas cosas positivas, buenas, del gobierno militar. Donde sí no fue bueno fue en la economía. Sí, porque nos restringimos al mercado internacional. Y Perú, por haber tomado un gobierno militar el poder, no pudo vender mucha materia prima al extranjero. En fin, se generó un lío económico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya los militares, bajo la figura del general Francisco Morales Bermúdez, ¿no?, ellos dicen, bueno, vamos a volver a la democracia y le vamos a devolver al Perú la democracia para 1980. Entonces generan una convocatoria a representantes del pueblo de todo el país y se nombra una asamblea, se llama Asamblea Constituyente. Y esta asamblea nombra como líder, para que dirija la asamblea, a este político destacado, aprista él, Víctor Raúl Haya de la Torre, que había sido alguien que había postulado 5 veces a ser presidente y ganó en una y nunca asumió el poder porque los militares también tomaron el golpe de Estado en complicidad con otros políticos. Nunca le dejaron ser presidente a este extraordinario político aprista. Sí, yo sé que hoy día no tiene mucha simpatía con el APRA, ¿no? Pero Víctor Raúl Haya de la Torre fue un político de polendas, o sea, un político destacable, un político honrado, que tenía, y lo que tenía nunca creció su fortuna. Es alguien que sirvió al país. Incluso fue desterrado del país por sus ideas políticas, ¿no? Y él fue el líder del APRA durante décadas. A los apristas, en realidad su historia de los apristas como partido fue muy sangrienta. Ellos fueron perseguidos, fueron torturados, fueron asesinados, ¿no? Y es por eso que la figura de Víctor Raúl de la Torre es una de las figuras más importantes de la política, ¿no? Nunca llegó a ser presidente, nunca. Pero sí fue presidente y que presidió la Asamblea Constituyente para elegir la Constitución de 1979, que fue una buena constitución y que hasta ahora siempre recuerdan, ¿no? Siempre recuerdan. Pero tenía que ser sustituida. ¿Por cuál? Por la Constitución de 1993. Sí. Esta Constitución de 1993 fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocado por él mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe de 1992. Consecuentemente fue aprobada mediante referéndum en 1993, aunque los resultados han sido discutidos por algunos sectores. ¿Qué reaccionó cuando en 1990 Alberto Kenya Fujimori gana las elecciones, asume el poder y él es el famoso pues de disolver el Congreso, o cierra el Congreso
y luego ya empezó a redactar una nueva constitución, la constitución que reemplazaba a la de 1979, una constitución muy humanista, muy democrática. Y aquí el principal cambio en esta constitución fue económico, sí, porque el Perú tenía ciertos lastres, ciertas cadenas que le impedían hacer vida económica y financiera a nivel internacional. Y a nivel local no se generaba la propiedad privada, ¿no? La empresa privada era algo que era raro escuchar, ¿no? Entonces, esta constitución impulsa eso. Y Fujimori lo hace aprobar en su mejor momento, 1993. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en su primer gobierno, Fujimori demostró, digamos, ser mejor político, mejor presidente de los que habían pasado, porque él reemplaza a Alan García de 1985 a 1990. Y de García su primer gobierno fue un desastre, pues, ¿no? De Belaúnde de 1980 a 1985 fue un gobierno que le permitió crecer a Sendero Luminoso. Y después vino la tragedia del Perú, ¿no? En fin, pues Fujimori hace un primer gobierno y en ese primer gobierno aprovecha para aprobar esta constitución. Ya en el segundo gobierno, como dicen la mayoría, se corrompió y ya todos sabemos en qué terminó. El asunto es que la actual constitución, jóvenes, señoritas, no es la Carta Magna de la República del Perú. Contiene los deberes, contiene los derechos que todo ciudadano posee. Fue promulgada en diciembre 29 del 93 y entró en vigencia el 1 de enero de 1994. Y fue aprobada por referéndum. ¿Qué es un referéndum? Un referéndum es cuando yo como presidente organizo una consulta a todos los peruanos para que aprueben esta constitución. Y sí, como era el mejor momento de Alberto Fujimori como presidente, la mayoría de peruanos aprobó con referéndum esta constitución. Así es. Su estructura es la siguiente de esta constitución. Está dividida en capítulos, títulos, artículos y disposiciones finales y transitorias. La Constitución Política de 1993 tiene un preámbulo, 6 títulos, 26 capítulos, 206 artículos, 16 disposiciones transitorias y una declaración. En sus títulos y capítulos trata sobre la persona y la sociedad, el Estado y la nación, el régimen económico, que fue el principal cambio, la estructura del Estado, garantías constitucionales y la reforma constitucional. En realidad, económicamente, esta constitución le da un acceso a la empresa privada para que genere industria en el país, ¿no? Y hoy en día, miren cuánto tiempo ha pasado, casi, a ver, estamos hablando de 9, casi 16 años que mantiene vigencia esta constitución. ¿Ha habido cambios a sus leyes? Sí, ha habido cambios, se han hecho cambios constitucionales, sí, y que ha servido para mejorar y mantener al Estado peruano bajo una norma jurídica. Eso es la constitución política del país. ¿Qué les parece? Nuestra constitución no es la única, ha sufrido cambios, pero así, algunos por décadas, por años, pero siempre con el fin de servir a la población, aunque también ha habido intereses particulares para servirse a ellos mismos. Es discusión aparte, es debate aparte. Bueno, hagan su tarea, no se olviden, ya, cuidarse, cuidar a los suyos, no salir mucho de la casa, protegerse. Estamos en una época muy distinta y que merece que tú asumas toda la protección y toda la seguridad. Sí, la tarea ya está en la plataforma, nosotros nos vemos en la siguiente.